La consultora Integralia ha identificado los 10 riesgos políticos de México para 2025, un ejercicio que hace anualmente, y vamos a platicar al respecto con su director Luis Carlos Ugalde. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Feliz año, gusto saludarte. Igualmente, Pascal, muy buenos días. Bueno, pues que primero vamos a definir qué son riesgos políticos. Un riesgo es cualquier decisión, omisión o suceso generalmente causado por un gobierno que afecta el clima de negocios o la gobernabilidad democrática de un país. Por ejemplo, Trump nos va a poner un arancel, pues eso va a afectar la marcha de la economía mexicana. O bien se tomó la decisión de una reforma judicial que va a generar incertidumbre y eso va a reducir las inversiones. Entonces, esos son los riesgos. Riesgo no significa una predicción. Riesgo es un escenario que se puede materializar y eso va a causar un daño a la marcha de la economía o al estado de la democracia y de la gobernabilidad del país. Y ante lo cual habría que tomar medidas, ¿no? Desde los particulares, las empresas y ojalá también las autoridades. Exactamente, y la razón por la cual Integralia publica cada año este reporte de 10 riesgos políticos es justamente porque nosotros trabajamos con empresas e inversionistas y les queremos plantear cuáles son los riesgos para el año para que los tomen en consideración en su proceso de planeación, Sí. para que puedan prevenirlos y para que puedan adaptarse. Recordaba que tuvimos esta conversación hace un año y pues le atinaron en Integralia prácticamente todos los escenarios de riesgo que plantearon. Así es, Pascal. Desafortunadamente para el país, de los 10 riesgos que hace un año presentamos, 9 ocurrieron. Sí. Es muy malo para el país. Para nosotros como consultora nos da mucha satisfacción poder prever cosas, de tal forma que de estos 10 riesgos que ahora presentamos, pues yo desearía como mexicano que no se materializaran, pero es muy probable que varios de ellos sí ocurran, Pascal. Ya. Ahora, la lista, digamos, es por jerarquía. La lista de 10, digamos, el número 1 es el principal riesgo. Sí, el número 1 que aparece en este reporte y que, por cierto, todos los que nos escuchan pueden bajarlo de la página web de Integralia, viene de aquellos que tienen más impacto sobre el clima de negocios hacia abajo. Tú verás que casi del 1 al 5 son riesgos que tienen un nivel muy alto y que tienen un rojo encendido. Sí. Del 1 al 4 y luego del 5 al 9 es un rojo. Y luego el único que tiene un riesgo medio, es decir, de impacto medio sobre el clima de negocios, es el número 10. Pero efectivamente este mapa de este año pues está muy rojo porque el riesgo político del país está muy rojo. Quiero decir, sin embargo, que a pesar de que este riesgo está muy caliente, muy elevado, las empresas, los inversionistas siempre están buscando cómo darle la vuelta, cómo poder aprovechar, porque México, a pesar de estos riesgos muy elevados que enfrenta, pues es un país muy grandote, es un país con un enorme mercado doméstico, es un país cerca de Estados Unidos, o sea, ofrece muchas oportunidades. Por eso, a pesar del riesgo, muchas empresas, por supuesto, siguen invirtiendo en este país. Luis Carlos, ¿por qué para Integralia la llegada de Donald Trump al poder dentro de unos cuantos días, el día 20, es el principal riesgo político? Porque su impacto, su probabilidad de ocurrencia es muy elevada y su impacto va a ser inmediato. Ejemplo, si el 20 de enero impone 25% de tarifas a las exportaciones mexicanas, eso va a hacer que las inversiones en México se reduzcan inmediatamente. Muchos de los que vienen por el tema del nearshoring van a ver con duda si México sigue siendo atractivo. Porque eso puede llevar a una depreciación y una devaluación del tipo de cambio, no abrupta, pero seguramente se va a devaluar, porque eso va a impactar el crecimiento de la economía este año, que ya está bajo. La gente estima que va a crecer la economía 1%. Si estas medidas agresivas ocurren, la economía se puede caer a cero o incluso en recesión, porque si Trump el primer día de su mandato genera un programa de deportaciones masivas, puede empezar a haber problemas de crisis humanitaria en la frontera en los próximos meses.
En fin, esto va a ser algo muy rápido que puede ocurrir y por eso es el riesgo número 1 de los 10 que nosotros enlistamos. Ya, el riesgo número 2 es la concentración de poder. ¿Por qué lo es para Integralia el segundo riesgo en importancia? Porque el gobierno mexicano es tan poderoso y también tan popular que puede hacer prácticamente lo que quiere sin necesidad de negociar, de consultar, de persuadir. Cuando una organización, sea un gobierno, sea eh, una familia o cualquiera, puede hacer lo que quiera, sin contrapeso, sin vigilancia, sin supervisión, eso conduce al error, conduce a la arbitrariedad, conduce a malas decisiones. Y esto siempre en los gobiernos es una lección histórica, genera malas decisiones. Por ejemplo, la que se ha dado a conocer en estos días, que ocurrió el sexenio pasado de Mexicana de Aviación, esa decisión se tomó porque al presidente López Obrador nadie le decía que no, y entonces sus caprichos, sus ideas, sus ocurrencias se volvían política pública. Este gobierno tiene ese riesgo. Puede hacer prácticamente lo que quiera y por eso pensamos que esto es un problema para el clima de negocios. El gobierno está tomando una serie de decisiones en materia legislativa, reformas que ocurrieron en los últimos meses del año pasado, unas nuevas reformas que van a aprobarse en las próximas semanas, que muchas de ellas, por ejemplo, la reforma al Infonavit, por ejemplo, una reforma electoral que ya se anunció, las reformas secundarias en materia energética, todas ellas pueden contener elementos que afecten el clima de certeza para la economía y por eso un gobierno sin contrapeso es un riesgo para el clima de negocios. Igual, por cierto, en Estados Unidos. Bueno, el tercero es que se debilita el espíritu de integración económica de América del Norte y me imagino que eso tiene que ver, aparte de con Trump, también con lo que está pasando en Canadá, donde hay una evidente crisis política y la posibilidad de que llegue un partido pues menos interesado en esa integración. Así es, el Partido Conservador probablemente gane las elecciones que se llevan a llevar a cabo este año y el Partido Conservador ha dicho que no quiere nada con México. Dos, la reputación y la imagen de México es muy mala en el mundo y en América del Norte, de tal forma que esa mala reputación hace que México no sea bien visto como un socio político, comercial, cultural. Tres, Trump mismo pues pone en duda el comercio global, de tal forma que este proyecto, que fue un proyecto comercial, económico, incluso político, que nació con NAFTA hace 30 años, de prosperidad compartida, está en riesgo y eso puede llevar a que en 2026, cuando se va a revisar el TEMEC se nos vaya muriendo en los hechos y eso para México es un gran riesgo porque su economía, una parte de ella depende de este mercado. Sí, bueno, el siguiente riesgo es deriva de la reforma judicial. Así es, esto lo hemos platicado tú y yo aquí. La reforma judicial no tiene pies ni cabeza, su ejecución está siendo muy desaseada, improvisada, errática, la organización de la elección va mal, la jornada electoral va a ser de una muy baja participación. Y después de eso lo que viene es un proceso gradual, no va a ocurrir de la noche a la mañana, en donde es probable que el sistema judicial se politice más, es probable que las empresas empiecen a encontrar más incertidumbre en cómo se resuelven sus litigios. Para la mayor parte de la población, Pascal, nada va a ocurrir. La mayor parte de la población está muy lejana del sistema de justicia, pero para las empresas y las inversionistas que requieren certeza y protección, van a empezar a sentir este problema a lo largo de este año. Bueno, pues luego vienen las otras seis, las voy a mencionar rápidamente por el tiempo, estimado Luis Carlos. Se mantiene un clima de incertidumbre por la aprobación de nuevas reformas en la agenda de Claudia Sheinbaum. Se proponen reformas electorales que merman las garantías para la competencia política libre, equitativa y justa. Se ponen en pausa proyectos de inversión en sectores clave como el energético y el de telecomunicaciones. Aumentan enfrentamientos violentos como resultado de fracturas internas en grupos del crimen organizado. El gobierno propone
posiblemente proponga una mala reforma fiscal para aumentar la recaudación y se degrada, por último, se degrada la capacidad operativa y de planeación de los gobiernos locales para atender de forma eficaz problemas y necesidades locales. Ahí están los 10 escenarios, los 10 riesgos políticos planteados por Integralia, y te agradezco mucho, Luis Carlos. ¿Podría repetirnos dónde podemos consultar el documento completo que realmente vale la pena? En la página de Integralia, integralia.com.mx. Te agradezco mucho, Luis Carlos. Te deseo feliz año. Igualmente, Pascal. Gracias. Gracias, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultor.